Hola, muy buenas noches a este noveno y último encuentro del diplomado en docencia universitaria. Voy a iniciar con una pregunta que generalmente estamos acostumbrados a hacerla siempre al final o al cierre, pero como hay otra actividad al cierre, la voy a considerar para el inicio. Ustedes entraron en este diplomado con un conocimiento, con un aprendizaje, con una expectativa. ¿Cómo creen que hoy, en el noveno día, ustedes continúen este diplomado con el mismo conocimiento o aprendí algo que verdaderamente no conocía? ¿Cómo es esa experiencia de transformación de cuando iniciamos el primer día a hoy el noveno y último día del diplomado? Me lo pueden contar por el chat, por el audio, como ustedes prefieran y se sientan más cómodos en comentar. ¿Consideran que hubo un cambio? ¿Qué tanto se ha dado ese cambio? Si verdaderamente y honestamente han venido aplicando los conocimientos en su práctica profesional, si han ido desarrollando algunas estrategias, si han ido practicando, porque de la práctica es que nace el dominio de una herramienta tecnológica, de actividades gamificadas, del uso ético de la inteligencia artificial. Por eso fue que el día de ayer teníamos una actividad, bueno, por factor tiempo y por complicaciones en los usos de los aparatos, no la pudimos desarrollar, pero les quedó para que pudieran practicar en el día de hoy, al momento que tuviesen el espacio, el tiempo, porque eso es lo que va a indicarles a ustedes que verdaderamente nos estamos apropiando de la información, del contenido y que eso nos está nutriendo a nosotros para adquirir y desarrollar más conocimientos y habilidades que contribuyan a transformar nuestros espacios, nuestras aulas, nuestras formas de enseñar, nuestras estrategias y nuestras actividades. Juan comenta, sí, con ganas de seguir aprendiendo la gamificación al usar algunas herramientas, la ocuparé ahora que regrese a clases en la uni donde doy clases. Muy importante, Juan. Pero desde el momento, Juan, tú puedes ir haciendo tus, vamos a decir, tus bocetos, tus pruebas o tu ensayo y error para ver qué tal te van quedando, qué tal interactúas, lo puedes ir manejando desde ese punto de vista para que te vayas apropiando de una y otra herramienta atendiendo al propósito que tú buscas con tus estudiantes. Jenny comenta, buenas noches, en lo personal he aplicado ciertas APP en mi quehacer educativo, pero en este diplomado reorganicé muchas ideas de así poder llevar con mejor dominio la teoría a la práctica. Amén, muy bien. Es correcto, en eso estoy. Perfecto, Juan. Eso es lo que, como siempre dice, la práctica es lo que nos va a fortalecer en la teoría. Bien. Y por lo tanto, para hacer una excelente praxis de la teoría, nos vamos a la práctica. La práctica fortalece el conocimiento que es la teoría y se genera esa praxis que va a contribuir no solamente a satisfacer al estudiante porque está aprendiendo algo nuevo, porque está, vamos a decir, liberándose, está explorando por sus propios medios, por su propia iniciativa, y el docente se va a satisfacer de ver que sus estudiantes están logrando un aprendizaje desde la toma de decisiones, desde el pensamiento crítico. Implica entonces que el estudiante dejó o está dejando de ser un sujeto pasivo para convertirse en un sujeto activo. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos entonces emancipando al estudiante. Bien, Nivis comenta, al igual que Juan, lo pondré en práctica en mis acuerdos pedagógicos. No tenía la formación pedagógica porque no soy licenciada. Aprendí mucho y lo pondré en práctica. Bueno, Nivis, así como lo demás, de verdad que también me da mucha satisfacción y emoción de ver que he dejado al menos una huella allí en sus corazones, porque más lo que busco es eso, conectar en el corazón de ustedes para que puedan entonces generar conocimientos satisfactorios, significativos en ustedes, primeramente, para luego proyectarlos con sus estudiantes. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con lo que respecta a el tema o al componente de la investigación. Como ya sabemos, no tenemos nadie nuevo, como de costumbre vamos a pasar esta información y vamos a iniciar primeramente con conocer una de las herramientas de inteligencia artificial que me parece sumamente completa porque muestra una variedad de funciones, de herramientas que
De verdad que me dejaron sorprendido al momento de interactuar y de conocerla. Fíjense, ahí tienen la primera, ya les voy a pasar al chat el enlace. Ahí tienen la primera de las cuatro que hoy vamos a conocer. Y fíjense la variedad que nos muestra. Aquí arriba tenemos todas las herramientas de manera horizontal. Nos muestra, tenemos planificación y diseño, y aquí abajo nos va mostrando qué podemos hacer en cada una de esas herramientas. No sé si esta herramienta ustedes también la conocían, y si no, cuando la conozcan se van a enamorar. Primero porque es una herramienta de inteligencia artificial que interactúa con nosotros. Ella no nos hace, por ejemplo, una planificación, no nos hace un análisis de libro de texto por sí sola, sino que ella entiende de que nosotros tenemos unos intereses, tenemos unas necesidades en el diseño de esas actividades, y por lo tanto ella interactúa con nosotros preguntándonos, por ejemplo, qué nivel, qué materia, qué grado, edades, el objetivo del tema, y a pesar te da otras. O sea, ella te sugiere, pero si no están esas sugerencias en las que tú tienes como interés, tú le vas indicando la que necesitas. Por ejemplo, vamos a trabajar con planificación curricular para que veamos un poco cómo interactúa con nosotros y lo que le estoy comentando. Fíjense, primero inicia. Ahora comienza la primera pregunta de 7 preguntas que te hace para poder llevar a tu actividad. Dice, ¿cuál es el nivel educativo y la asignatura para tu plan de investigación pedagógica? Yo le puedo decir nivel universitario, no tengo que escribir nuevamente nivel porque ella tiene un algoritmo que conoce el orden y la secuencia en que ella te está preguntando. Por lo tanto, separamos en este caso acá, un símbolo de línea, y colocamos la asignatura, en el caso de que yo trabajo, es pensamiento pedagógico, y le doy enter. Y así, entonces ella te dice, aquí en este caso es mejorar si queremos el plan pro, pero como no vamos a cancelar, le damos cancelar y ella igualmente nos va a dar respuesta. Ok, ya se me acabaron los créditos porque ya da crédito. Vamos a copiar nuevamente y le responde. Temprano hice la prueba, puede ser que se me hayan acabado los créditos. Universitario. Sí, límite gratuito alcanzado. Bueno, eso es lo malo pues ya tengo rato usándola, eso es lo malo de las páginas gratuitas, pero tienen unos como 600 créditos en los que ustedes pueden trabajar. Pero tiene, ok, vamos a seguir porque ajá, no me deja, pero tiene planificación y diseño. ¿Y qué podemos hacer allí? Planificación curricular, planificación de lecciones, diseño de material didáctico, diseño de tareas, planificación interdisciplinaria, análisis de libro de texto y diseños de tablón de anuncios. Luego tenemos programas de acreditación para crear proyectos de acreditación, herramientas de enseñanza como generador de preguntas, explicación de la pregunta, borrador de discurso, informe de trabajo, plano asistente de asientos de la clase, sector aleatorio de nombre. Implica que esto es para el docente y para el estudiante a la vez. En participación en clase, empiece clase con diversión, estimular debate en clase, guiar el pensamiento profundo y así sucesivamente. Luego tenemos tarea y evaluaciones, investigación y documentos, rincón de jardín de infantes. Esas son las herramientas que muestra esta inteligencia. ¿Alguno de ustedes la conocían? ¿La ha trabajado, por ejemplo? Entonces aquí tenemos todos los elementos que ella nos facilita o nos brinda como herramienta para poder diseñar actividades mucho más dinámicas. Sí, Juan, es que me parece, cuando yo la conocí, me pareció sumamente interesante y empecé a interactuar con ella desde ese momento. Y para planificaciones es sorprendente porque fíjate que no es que tienes que crear un prompt tan completo de manera secuencial en un solo texto, sino que ella te va preguntando cuáles son tus intereses, cuáles son tus necesidades, y a partir de allí ella te va creando esa secuencia didáctica o esa transposición didáctica que tú buscas. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que iniciamos en la presentación.
y le damos a proyectar pantalla completa. Ok, fíjense que acá tenemos entonces, luego de conocer esta herramienta, ahora vamos a conversar sobre dos perspectivas. Más adelante vamos con la otra. Aquí está el resumen, la síntesis de esto, de una intencionalidad o de una idea que llegó a mi mente cuando trabajé en una universidad y me solicitaron diseñar o vamos a decir construir un taller de formación a los docentes del nivel de posgrado. Y detectando algunas debilidades en muchos de los docentes, en desconocimiento de los lineamientos investigativos de dicha universidad, fue que llegó a mí esa idea de hablar, no desde la metodología, de la estructura, del método que está muy claro en los libros, que está muy claro en los lineamientos y documentos de cada universidad, sino desde la operatividad de lo que implica la estructura, el método y los lineamientos. ¿Y de dónde surge este construyo o obedezco? La mayoría de los docentes, yo creo que en casi todas las universidades que trabajan con metodología de la investigación o seminarios de investigación, cometen un error garrafal. Y ese error garrafal es imponer al tesista, al investigador, formas del discurso. Y no solamente forma del discurso, sino también cómo plantear el problema, cómo redactar tu objetivo, quitar este verbo y poner el otro porque él considera personalmente que debe ser así. Si bien es cierto, el docente investigador asume el rol de un tutor, de un asesor, de un mentor, como lo llamemos en los diferentes contextos, pero lamentablemente esa función de tutoría, de mentoría y de asesoría se pierde en el proceso. Y ustedes dirán, ¿cómo es que se pierde? Porque nuestra intención, asumiendo esos tres roles, para no repetirlo tanto, es que el estudiante fluya, que el estudiante avance, que el estudiante progrese en su investigación. ¿Ustedes han escuchado por allí ese síndrome del TMT? ¿Sí lo conocen? ¿Lo han escuchado en algún momento? ¿Saben a qué me refiero cuando hablo del síndrome del TMT? A ver, ¿quién lo ha escuchado? El síndrome del TMT. Aquí voy a escribir TMT, así. Ese síndrome es muy famoso y en la mayoría de los casos, por experiencia propia y los procesos de observación, de escucha con estudiantes sin yo preguntar, sino que ellos mismos conversan las situaciones, el culpable de que se genere ese síndrome es el docente. Todo menos tesis, ok, perfecto. Ese es el síndrome de todo menos tesis. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes dicen todas las materias, pero cuando llegamos a tesis empezamos con el estrés, empezamos con las complicaciones, con el desinterés, la desmotivación, porque todo título que el docente le lleve, perdón, que el estudiante le lleve al docente, el docente dice no, eso no, eso no se adapta, eso no lo puedes investigar, eso no tiene nada que ver, eso no es así, pero ¿dónde está el papel del docente para decir, ok, ya va? Este título no es pertinente, este título no es coherente, este título no tiene que ver con tu área de conocimiento o tu área de profesión. Vamos a buscar la forma y la manera de que lo redactemos que sea consistente con lo que tú quieres. ¿Y qué hace el docente? En vez de hacer lo que acabo de decir, no, mejor trabaja este título, mejor desarrolla este tema, que este es importante. Y ahí es donde empieza el estudiante, ya va. Pero si es que en el contexto, en la realidad donde yo fui a verificar qué problemas existían, ese problema no está. Ahora el profesor me lo está cambiando y me está complicando la vida. ¿Por qué me está complicando la vida? Porque o sigo en mi contexto e invento el problema, o me tengo que buscar otro contexto que quizás quede más retirado a mi casa, a la institución, y de paso voy a desarrollar un tema de investigación
que no me gusta, que no tengo el interés. Y cuando eso sucede, el estudiante llega a obedecer y no a construir. Punto número uno. Por otro lado, los docentes también dicen, no, hazla cualitativa, no hazla cuantitativa, no hazla así. Posiblemente porque el docente o maneja un solo método de investigación o porque él considera que el estudiante lo va a hacer así. Ahora, nosotros estamos para sugerir, nosotros estamos para modificar, es totalmente cierto, pero sin un argumento sólido que el estudiante entienda el motivo del por qué tú le estás modificando, por ejemplo, un verbo de los objetivos o le estás diciendo que esta teoría no, sino otra teoría, el estudiante no va a entender por qué. O sea, su trabajo va a ser por inercia. Y hay algo, una característica muy importante de que la investigación es inédita y original. Allí ya se está perdiendo, porque es el docente el que está diciendo algo. Entonces el estudiante simplemente obedece. Es como decir, la investigación es mía, de Henry Martínez, pero la está transcribiendo Jenny, por ejemplo. Porque yo le estoy diciendo a Jenny cómo va a escribir, qué va a escribir, y ahí el docente no es que no tenga la razón, el problema es que el docente no conoce la realidad del problema. Entonces, para eso yo tengo que hacer un proceso de entrevista con el estudiante. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué resultados tú esperas? ¿Cómo? Entonces, a partir de allí tú dices, bueno, yo te sugiero, si tú quieres cambiar eh, o mejorar la realidad de la formación en esa institución, yo te sugiero que tú trabajes, por ejemplo, la investigación cualitativa desde lo que es el método fenomenológico o la investigación acción participativa. Fenomenológico, ¿por qué? Porque busca entender o comprender el significado de una conducta, es decir, de por qué el docente desarrolla una estrategia de esta forma. Y la investigación acción participativa te va a permitir a ti accionar, intervenir ese fenómeno para buscar la forma de resolverlo, de transformarlo o de cambiar esa dinámica. Entonces, mi intención era esa, hacer consciente al docente que enseñar metodología no radica única y exclusivamente en la técnica, sino en el enfoque educativo o en la, vamos a decir, en el modo de formación que tú desarrolles para que el estudiante no siga enfrentando ese síndrome del TMT. Entonces, partiendo de ello, el docente debe transitar de la obediencia técnica a la construcción crítica del conocimiento. ¿Cómo se hace? El docente siempre tiene que estar abierto a preguntar a los estudiantes, a orientar a través de preguntas, a desarrollar interrogantes que el mismo estudiante vaya construyendo. Y el docente simplemente va a orientar el sentido lógico de la lectura, la redacción, puedes cambiar esta palabra por esta, y eso es lo que hace o lo que nosotros tenemos que hacer cuando aplicamos la inteligencia artificial en el desarrollo de diferentes actividades. Entonces, el rol del docente investigador se convierte en el sujeto principal que analiza y transforma su propia realidad. Construyo o obedezco una dicotomía esencial entre seguir procesos impuestos o desarrollar metodologías propias y situadas. Ahí hay dos vertientes. El estudiante que quiera lo fácil posiblemente haga todo lo que diga el docente para decir, así voy a probar, así voy a pasar. Pero el que quiere verdaderamente aprender construye su propia investigación y no se deja imponer ningún proceso. Metodologías de construcción, procesos orientados a la creación del conocimiento significativo dentro del ámbito socioeducativo. Paseando por la investigación, un recorrido consciente por las etapas del proceso investigativo para generar impacto real. ¿Qué es esto? Hay, voy a decir un número cualquiera, pero prácticamente no es tan irreal, es muy real prácticamente. Hay como 1.500.000 tesis de estrategias docentes o estrategias didácticas. ¿Y cuál ha sido el aporte de esas investigaciones? Si nos ponemos a revisar, la mayoría son cuantitativas. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente sabemos si el docente lo aplica o no lo aplica. Lo aplicó el 30%, el 60% o el 50%, pero no hay una transformación. Indica entonces que no estamos matando el problema. Simplemente estamos determinando
o posiblemente la causa y la consecuencia, pero no hay una alternativa de solución. Por eso es que no generamos ese impacto real, porque hacemos una investigación por cumplir un requisito y ya. Determinamos que el 30% de los docentes no aplica esta estrategia por esto y por esto, y ahí murió la flor. Bien, entonces hoy en día en las ciencias humanas y las ciencias sociales se está buscando generar cambios, generar transformaciones, y es de allí donde surgen entonces las investigaciones dentro del enfoque cualitativo y lo que es el de la complementariedad de Hernández Fernández Batista, que crean el paradigma mixto, donde las investigaciones se complementan y por eso lo llaman así, donde los objetivos con los propósitos de investigación se miden y se describen al mismo tiempo. Para continuar entonces, si tienen alguna pregunta, inmediatamente lo van haciendo en el chat. Recuerden que yo estoy pendiente de una vez de eso. Por eso es que tengo varios, mi teléfono y la computadora para estar en sintonía simultánea en eso. Bueno, considero, aquí hay pocos elementos de autores, sino que parten de mi experiencia profesional y de mi trayectoria como docente en el Departamento de Ciencias Pedagógicas y en el Departamento de Investigación en el sector universitario. Por eso es que no van a haber muchas citas, ¿ok? Porque parten de eso. Es una construcción propia de mi conocimiento y de mi aprendizaje mediante ese, vamos a decir, ese paseo, ese carrusel en el que yo he andado en estos 16 años de servicio en la universidad. Entré inmediatamente en el departamento de investigación y ahora comparto con el departamento de ciencias pedagógicas. ¿Cuáles son esas características que deben definir o que conforman ese rol del docente investigador? Uno, facilitar la lectura a través de investigaciones sobre áreas afines publicadas y también las que tus estudiantes anteriores han realizado con impacto real. Implica una deconstrucción de una investigación ya construida para que el estudiante primero conozca el proceso, conozca la estructura. Porque ¿cómo tú le sugieres que desarrolle una investigación con esta metodología si él todavía no sabe con qué se come, por ejemplo? Entonces, es de construir primero modelos de tesis o investigaciones, enfoques, artículos, ensayos que también hacen mención a una metodología, y a partir de allí el estudiante entonces se apropie de la estructura, de la metodología, para luego empezar a construir. Porque si el estudiante no tiene claro cuál es ese enfoque metodológico, el discurso no va a alinearse a ello. Me explico. En el caso de las investigaciones cuantitativas, donde se mide y se cuantifica los resultados o se operativiza una variable, hablamos con afirmaciones, con hechos tangibles, palpables, mientras que en las otras investigaciones hablamos de supuestos, de perspectivas, es decir, que no podemos afirmar. Esa es una de las diferencias que marcan mucho la investigación cuantitativa con la cualitativa. Y también se han modificado algunos términos para separarlas y no confundirlas. En lo que es problema, fenómeno, diagnóstico, por ejemplo, objetivos, propósitos, intencionalidades, por ejemplo, y así sucesivamente. Eso lo vamos a manejar a mayor profundidad cuando estemos en el diplomado de docencia con énfasis en metodología de la investigación. Característica número 2 de este rol: incentivar la reflexión y exposición de ideas acerca de las mismas. De esta manera se despierta el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se haga la condición 1, el docente ahora va a empezar a preguntar: ¿qué observaron? ¿Qué pudieron entender? ¿Qué comprendieron? ¿Qué enfoque tiene esta investigación? ¿Por qué lo tiene? ¿Cómo se conforma? Y allí el estudiante va procesando, almacenando y organizando las ideas. Teoría del cognitivismo. Jean Piaget. Tercero, programar espacios para el acompañamiento al investigador en el proceso de su trabajo de investigación. El docente no solamente debe esperar el encuentro según horario académico para hacer ese proceso de acompañamiento, de asesoría, de tutoría o de mentoría
con el estudiante. Usted dirá, sí, profe, pero es que yo tengo otras cosas que hacer fuera de mi horario académico. Es totalmente cierto, es totalmente válido, pero el docente universitario más este sector en su programación de horario quizás tiene 16 o 18 horas académicas, pero a él le están pagando 36 o 38 horas académicas. ¿A dónde está el resto? ¿En qué la estás cumpliendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, tú dentro de ese horario debes asignar un horario fuera de la programación académica para este acompañamiento. Si yo tengo clase los miércoles de 1 a 3, yo doy mi clase de 1 a 3 y de 3 a 4, por ejemplo, yo coloco esa asesoría por grupo, porque si son varios, tengo que atender de manera eficiente a cada grupo y digo, de 3 a 4 atiendo a 3 hoy. Y el otro viernes, que también tengo clase igual, también atiendo de 3 a 4 a 3 grupos más. Y así sucesivamente vamos trabajando ese elemento de acompañamiento. Y ese acompañamiento tiene que estar orientado a explicarle al estudiante qué va a hacer, cómo lo va a hacer, pero desde la sugerencia y no desde la imposición. ¿A qué me explico con esto también? Porque nosotros también debemos ser los responsables de guiar y de orientar al estudiante a que cuando nosotros le hagamos una modificación, un cambio, una sugerencia, le preguntemos, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué? Dame tu razón, dame tu motivo. Y eso va a permitir que tú interactúes con el estudiante para hacer una mejor sugerencia. Característica número 3, programar espacios para la, perdón, 4, enseñar a investigar, investigando como ejemplo real de las rutas o fases de cada investigación que parte de las estructuras metodológicas. La mayoría de los docentes que también trabajan metodología en el primer día del semestre ya empiezan a decir, deben traer la semana que viene el tema, la idea de investigar y el enfoque que van a seleccionar. Tómate el primer mes, por ejemplo, y empieza a diseñar pequeñas actividades de investigación para que el estudiante observe, analice, reflexione, critique, argumente. Eso es lo que tú tienes que hacer. Como por ejemplo, la lectura de una noticia y el estudiante ahí va a reflexionar, va a argumentar, va a criticar, un trabajo de campo, por ejemplo, la aplicación de una entrevista y así sucesivamente te va a ayudar a ti. O cómo lo podemos hacer para hacerlo un poco más interesante. Nuestra aula vamos a convertirla en algo diferente. ¿Qué es ese algo diferente? Se me ocurre un café de lectura. Y ahí el estudiante va a disfrutar porque está tomando su cafecito, está conversando con el otro. ¿Y cómo lo pueden hacer ustedes también? Dependiendo el área de conocimiento, vamos a darle un nombre al estudiante. Bueno, tú eres Piaget, tú eres Vygotsky, tú eres Simmons, entre otros. Y de esa forma el estudiante debe asumir el rol para construir, para dialogar y conversar como lo haría ese autor. Y allí lo estamos haciendo un poco más interesante porque el estudiante tiene la imperante necesidad de leer primeramente al autor, de conocer cómo se comporta, cómo habla el autor y luego empezar a compartir con el resto del grupo. Y por aquí ahorita les voy a mostrar al final una página que te permite crear un personaje, en este caso Piaget, y tú hablas con Piaget. Entonces, a partir de allí, ya tú puedes, en mi caso particular, como estudiante, ya yo puedo ver cómo habla Piaget, cómo se expresa Piaget y de esa forma, cómo puedo construir una propuesta de transformación según el pensamiento, la teoría de Piaget. Y eso lo hace más interesante. El 5, involucrar a los estudiantes en la comunidad o institución como parte del conocimiento de la realidad. Nunca soliciten un tema, una idea, un título, sin antes indicar a los estudiantes que visiten, que observen y que registren tantas instituciones pueda y detecte problemas que en ellas se encuentren. Y el estudiante va a traer como una lista de esos problemas. Tú después trabajas con esto en el aula.
Pero ¿cómo le podemos decir al estudiante que traiga un tema, un título, una idea, si él no conoce el contexto en donde va a desarrollar la investigación? Y ese es otro error que este señor que está acá consideran los docentes, de solicitar un tema, un título, sin que el estudiante conozca la realidad del contexto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ahora busca el contexto, la institución, después que ya tiene el problema. Y si la institución no tiene el problema, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Buscar otra y buscar otra hasta que el problema exista. Y si no existe ninguna, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? Tenés que mejor invitar al estudiante a que visite tanto contexto y traiga tantas realidades pueda encontrar en esa institución. Y a partir de allí van armando esa idea, ese tema, porque al final es que se construye el título. Pero iniciamos solicitando el tema o la idea, nunca el título. Y por último, divulgar periódicamente la información sobre las líneas de investigación y cómo éstas se pueden nutrir. En el caso de pregrado, y yo creo que estoy más que convencido, vamos a decir un 99.99%, que la mayoría de los docentes eh, les asignan la línea al estudiante y él ni siquiera sabe que es una línea. Él no sabe para qué es la línea. Entonces, el docente también debe orientar al estudiante que un trabajo de investigación debe circunscribirse en una línea y que esta línea es la que se permite el desarrollo de un trabajo efectivo a través de mesas de trabajo, de diálogo, de lecturas de libros, de autores que refieren una categoría o una variable de investigación. Entonces, por eso digo, el problema no es la técnica, sino cómo nosotros aplicamos esa técnica. En el caso de la investigación, nosotros tenemos enfoques y paradigmas. Tenemos tres enfoques. El enfoque cuantitativo es el más común, el cualitativo, que le está pisando por ahí el cuantitativo, y el mixto. Dentro de esos enfoques tenemos también paradigmas. En el paradigma cuantitativo encontramos, perdón, en el enfoque cuantitativo encontramos el paradigma positivista. Esta es una investigación que va a arrojar son resultados estadísticos para determinar cuánto subió o cuánto bajó, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje. Hasta allí llega. Por eso es que se dice que mide o cuantifica los resultados. Cuánto mejoró o cuánto no mejoró y ya. Hasta ahí llega toda la intención de este enfoque y de este paradigma. Por lo tanto, es aplicable en áreas donde esa es la necesidad, pero donde nosotros queremos es que mejore, que se transforme y que haya un cambio, ¿ok? Dentro de esa realidad, esta investigación no es pertinente ni viable para desarrollarla, para resolver ese problema o ese fenómeno que estamos o que está latente dentro de ese contexto. El enfoque cualitativo tiene el paradigma interpretativo y el sociocrítico. En el interpretativo ubicamos fenomenología, etnografía y teoría fundamentada. La teoría fundamentada es muy poco desarrollada. La etnografía se emplea a través de los estudios de grupos sociales, por ejemplo en sociología, en antropología, algunas áreas de educación, en enfermería son las aplicables, y la fenomenología también en diferentes áreas, pero es una de las que más se aplica dentro del paradigma interpretativo, porque busca describir significado. El problema está que muchos hacen la fenomenología como si fuese la positivista. Y en la fenomenología es una descripción del fenómeno a partir de los agentes intervinientes, no desde lo que yo creo. El sociocrítico entra solamente y exclusivamente el método IAP, investigación, acción participativa, en diferentes fases. Hay autores que lo llaman ciclos, otros fases y otros momentos y etapas, ¿ok? Y el último es la complementariedad, en donde Hernández Fernández y Batista, al ver la necesidad de complementarlas, crea este paradigma, porque cuando surgió el enfoque mixto,
la investigación se hacía de la siguiente manera. Tengo cuatro objetivos, dos son cuantitativos y dos son cualitativos, pero en ningún momento se cruzaban para ver cómo intervenían en ambos resultados. Por la necesidad, crea entonces el paradigma de la complementariedad, donde si tenemos cuatro objetivos o cuatro propósitos, todos se miden y todos se cualifican y al final se hace el cruce o se entrelazan para ver la complementariedad de esos resultados. Ahora vamos con la primera actividad. Aquí dice, el detective de la era digital. La hermenéutica también está en el interpretativo. Está ahí. Podemos llamar fenomenológico hermenéutico y fenomenológico interpretativo también, ¿ok? Ahí es donde se integra. Porque podemos desarrollar el método de la fenomenología en conjunto a la hermenéutica y al interpretativo o la hermenéutica como método solo. Tenemos esas dos connotaciones. Y este ejercicio tiene que ver con la indagación, con la investigación, con la exploración, y por eso es que se llama el detective de la era digital. Y dice, se ha leído y escuchado mucho que la UNESCO se le ha encomendado liderar la Agenda Mundial de Educación 2030 a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Para ello, ustedes van a corroborar durante 60 segundos, es decir, un minuto, en la web, velando la fuente encontrada que confirme o no dicha aseveración. Ahí tienen. Ustedes se van a la web, a su internet, a su Google, a donde quieran, a la inteligencia artificial, como quieran, y van a corroborar si eso es exactamente como está planteado allí. ¿Cómo lo van a corroborar? Buscando la fuente que así lo afirma. Tienen unos 5 minutos para poder resolver ese enigma o ese dilema. Simplemente ustedes colocan UNESCO, Agenda Mundial de Educación 2030, Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible, que indica cuál es la fuente que afirma esto o lo desmiente. Y ella le va a arrojar. Yo la tengo acá ya, pero necesito que ustedes primero indaguen, exploren la fuente fidedigna que afirma o desmiente esta aseveración. En 5 minutos vamos a desarrollar. Ustedes entren al Google y a lo que entren, ustedes copian y pegan al chat la fuente y dicen afirma o dicen desmiente. Cualquiera de las dos opciones, según la investigación que ustedes hagan. Copian la fuente, la pegan y dicen afirma o desmiente. Es lo único que hay que decir acá. Buscar la fuente que indique si es verdad o si es mentira, si la UNESCO se le ha encomendado liderar la Agenda Mundial de Educación 2030 a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Vamos a ver qué le dice la web. Si eso es afirmativo o es negativo. Ok, me comentan acá. Gemini dice que sí, déjame copiar y pasar. Ok, listo, Jenny, por favor. Para que así vamos viendo todo y vamos interactuando de una vez en la respuesta que nos dan Gemini, o buscamos por Google o por otra fuente y comparamos la respuesta de una inteligencia artificial con los textos de rigor científico que están cargados en los diferentes sitios web. A ver, ¿qué le dice Juan Torres a Navata? ¿Qué fuente encontraron? Si es afirmativo o negativo. Sí, afirmativo. Ana, ¿tú utilizaste también Gemini o utilizaste otra fuente de información? Ok, y atendiendo a la respuesta que ustedes están emitiendo dentro del chat de Zoom, entonces
darle acá y tenemos entonces que dice que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa. Ok, Google, perfecto. Vamos a ver qué dice acá Jenny que nos colocó. Durante toda la vida, para todos, para el año 2030. Quiere decir que está afirmando entonces lo que la cita está. Y eso invita perfecto, está bastante completo. Invita entonces a adentrarse a lo que es la investigación y al filtrar información que le permita dar respuesta ante esa aseveración. Buenas noches, familia de Integración, saludos cordiales. Bienvenido, Wilmer, muy buenas noches. Ok, esperemos que el Señor Dios ayude e intervenga para que tengas mejor señal y puedas conectarte bien con nosotros. Juan Torres dice garantizar una educación inclusiva y equitativa, ok, que es lo que tengo acá, y te dice, ok, listo, ese es el objetivo 4, pero entonces adicional, ustedes siempre pegan la fuente para crear esa afirmación. Esto es un ejercicio sencillo, pero luego ustedes tienen que buscar o comparar al menos con 3 fuentes como mínimo para filtrar y verificar que en realidad la primera fuente es totalmente cierta. Es allí donde la investigación toma mayor rigor científico y esto sí lo digo, nos han acostumbrado y es necesario porque al tener mayor información, nosotros podemos construir una mejor idea. En la investigación científica se deben tener citas o referencias para definir una variable, una categoría, un indicador, una subcategoría, por ejemplo, una dimensión. Debemos citar al menos mínimo 3 autores. Hay unos mitos, pero yo hice como decimos nosotros, maté la culebra por la cabeza. Una vez estaba asesorando un trabajo de investigación, tutoreando un trabajo de investigación y el estudiante tenía algunas citas que no están acostumbradas en el problema, no están acostumbradas a ese 5 años de antigüedad que sea vigente. Si nosotros queremos entender cómo ha ido evolucionando el problema, vamos a decir coloquialmente, no podemos trabajar en base a sofritos o a reinterpretaciones. ¿A qué me refiero? Nosotros para conocer la transición, la evolución, la trascendencia de un problema, tenemos que partir de la referencia raíz. Y a partir de la referencia raíz vamos a ir avanzando hasta buscar la exposición del problema en la actualidad. ¿Ok? Entonces, la que estaba revisando el trabajo le hace la observación al participante o la participante, no recuerdo si era femenino o masculino, y yo le digo, hazle esta sencilla pregunta. Dile que en qué artículo o en qué lineamiento del documento para la realización de trabajos de investigación de dicha universidad afirma esa observación que te está haciendo. Cuando te lo indique, tú lo asumes, pero es porque es una creencia, porque es una perspectiva, pero lo que no está escrito no se asume como verdadero. Entonces, ¿cómo a mí me van a obligar a asumir algo que no está fundamentado en ningún lado? Porque yo lo hablo, porque yo lo comento, pero ¿dónde está sustentado? ¿Dónde está la base de que yo tengo que citar de 5 años de antigüedad? Que para los antecedentes, perfecto, porque allí sí está escrito, allí sí está establecido, pero para plantear el problema, para describir el fenómeno, no está establecido. ¿Cómo así, Jenny? Disculpa. No te entendí lo de la imagen. Pero ¿dónde estás viendo la imagen? Porque ya no trato, no, creo que no conecto. Mientras me respondes allí, vamos a pasar. No conecto la, lo que me quieres decir.
Ah, es que yo no los veo todos. Disculpa, yo no los veo todos, déjame ver. Ajá, ya entendí. O sea, que acuérdense que si tienen algunas eh, cosas que no se pueden mostrar en cámara, ciérrenla mientras estén haciendo algunas cosas. Gracias, Jenny. No había entendido. Pensé que me estabas hablando algo, como estaba hablando de este tema, pensé que me estabas dando como alusión a alguna metáfora que tenía que ver con eso. Disculpa. Ya, ya, ya. Bueno, sí, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros encendemos la cámara y no podemos mostrar cosas indebidas. ¿Ok? Hay que entender esa parte por allí. Tenemos que ser muy, muy serios con esa parte porque estos videos, estas clases se van a la web, se van a mostrar al público, entonces no podemos, hay que cuidar esos espacios allí. Ahora vamos a continuar y vamos a conocer otra página de inteligencia artificial que de verdad que a mí me parece también sumamente interesante, sumamente sencilla, fácil de digerir. O sea, creo que estas últimas que hoy en día vamos a conocer son muy educativas, muy pedagógicas y de verdad que son sumamente interesantes. Ok, vamos a copiar el enlace para mostrarles. Fíjense, esta es bastante sencilla, pero me parece muy fácil de trabajar. Igual como casi todas, nos está pidiendo a nosotros que creemos nuestro usuario y si usted quiere llenar los datos, lo crea, pero si usted tiene su correo abierto en su computadora, permanentemente usted simplemente le da iniciar sesión con Google y él conecta con su correo Gmail y de una vez va a enlazarse y va a aperturar si tienen que escribir todos los datos que ella nos está solicitando para crear un usuario. Entonces aquí tenemos, fíjense, o ve directo a una parte de tu clase. Si yo le doy aquí crear mi clase, él me va a elaborar de una vez el plan de, acción, de elección, la evaluación y la presentación. Si yo lo que quiero es una presentación sola, yo pulso aquí. O si quiero el plan, pulso acá. O si quiero el recurso, pulso acá. Pero vamos a ver y le damos crear a mi clase. Y fíjense, aquí tenemos, yo la estuve viendo y tiene esta primaria hasta secundaria, pero nosotros podemos adaptar la actividad. Porque yo hice una y de que solamente seleccioné el último, pero tenía un nivel de bachillerato, de universitario en unos semestres del primero vamos a decir, a términos medios de los estudiantes. Usted selecciona el último nivel si va a trabajar con universidad, si va a trabajar en liceo y tiene esto o primaria, aquí lo tiene fácilmente para trabajar. Entonces dice, luego dice, indica el tema principal de la clase, si es del sistema solar, la célula, Revolución Francesa. Vamos a escribir acá el tema, investigación educativa. Educativa. Luego dice el objetivo. Vamos a colocar comprender. Fíjense que no le está haciendo la actividad, les está solicitando a ustedes para él simplemente diseñar el plan de elección, la evaluación y la presentación. Entonces no nos está haciendo el trabajo, sino que simplemente nos lo está organizando y nos lo está diagramando. Comprender los enfoques de la investigación cualitativa, investigación a través del diseño de rutas metodológicas. Entonces le damos siguiente y nos va a indicar números de diapositivas. Vamos a hacer 5 nada más y le damos siguiente. Tipo de evaluación, vamos a hacerlo respuestas abiertas. Usted selecciona entre respuestas abiertas, opción múltiple y mixta. En nivel de dificultad vamos a colocarlo avanzado, porque como lo vamos a adaptar al nivel de educación superior, vamos a colocar el avanzado. Número de preguntas vamos a colocar 3, simplemente por hacer el ejercicio. Y le damos siguiente. Luego nos pregunta cuánto dura la clase. En este caso vamos a colocarle 60 minutos. Puede añadir detalles adicionales, enfoque deseado. Yo lo quiero con enfoque constructivista y le colocamos acá enfoque constructivista
un tono profesional y académico, académico. Ya hasta ahí lo dejamos y vamos a generar entonces. Ella no nos da una presentación como que muy vistosa, sino es mucho más seria, es mucho más sobria, no tiene muchos colores, pero lo bueno es que tú la puedes descargar y puedes modificar libremente, no como otras páginas o plataformas de inteligencia artificial que te las crea como imagen y tú tienes que buscar otra página de inteligencia artificial que vamos a decir, que te desagrupe la imagen de las diapositivas para que tú la puedas modificar. Esto suele tardar un poquito, pero mientras ella va avanzando o va creando, va procesando, vamos a dejar de compartir un momento y cuando avancemos a la siguiente página que viene, ya ella debería estar creada y entonces visualizamos el trabajo que ella va a crear. Esa también la conocían porque para mí también es nueva desde este año. Yo a ella tampoco la conocía, no sabía ni que existía. Ok, esta prácticamente también se llama, es Tutoria Plus, pero se conoce como Tutor IA más. Y por eso es que se llama Tutoria Plus, así se escribe, pero su símbolo, su signo que lo representa es tutor IA con el signo más de plus, ¿ok? Ahora vamos con lo que surgió esa idea cuando me solicitaron la formación a docentes de posgrados para mejorar el proceso de investigación. Entonces tenemos, paseando por los procesos de investigación, construyo u obedezco. Epistemología, ya saben que está conformada, así como filosofía, está conformada por filo y sofía y el estudio lógico del conocimiento, también la epistemología busca estudiar ese conocimiento, que anteriormente se conocía como teoría de la ciencia o teoría del conocimiento y ahora epistemología. En esa epistemología yo separé lo que es el rol del docente y el rol del estudiante. Y en el caso del estudiante, como le expliqué en el inicio, construyo u obedezco perspectiva del estudiante. Y en el caso del docente, coloqué formo o instruyo perspectiva del docente. Quien se ha dado la tarea de revisar también mi cuenta de Profe H40, yo ya hice un video explicando estas vertientes o estas concepciones de cómo puede influir de manera positiva o negativa en el estudiante, más que todo, el construir y el formar. Si yo construyo, yo voy a tener la libertad de desarrollar mi investigación. Yo voy a poder tomar decisiones de cómo lo voy a hacer, de dónde, hasta dónde voy a llegar. Porque si bien es cierto, las investigaciones cuantitativas no son malas, pero para mi concepción, y no solamente yo, sino muchos profesionales, la conciben como una receta de cocina. ¿Por qué una receta de cocina? Porque tiene una estructura que es muy rígida, es una camisa de fuerza. ¿Por qué es una camisa de fuerza o por qué es muy rígida? Porque tú tienes que llevarla al orden secuencial en que ella está escrita por los diferentes autores. El planteamiento del problema, por ejemplo, es macro, meso y micro, causas, consecuencias y pronósticos de solución. Si tú no lo haces en ese orden, lamentablemente te van a reprobar. Y así como las otras investigaciones, el problema, los objetivos o el fenómeno, los propósitos o el fenómeno o problema con las interrogantes y con los objetivos o propósitos son una conexión directa. Uno da lugar al otro. Y si no se conectan, también te van a reprobar. Pero cuando el docente instruye y el docente y el estudiante obedece, no hay comprensión, por lo que posiblemente la instrucción que se le dio, él no la cumpla a cabalidad. Entonces, plantea un problema, formula unas preguntas que no tienen nada que ver con el problema y diseña unos propósitos u objetivos que no tienen nada que ver con la pregunta.
Pero cuando yo formo, hay una orientación, hay una guía, hay una asesoría, hay un acompañamiento. Por lo tanto, el estudiante va a construir. ¿Por qué va a construir? Porque el docente le está haciendo ver que lo poco o mucho que él vaya construyendo, iniciándose en la investigación, tiene un norte, tiene una visión, tiene una claridad. Simplemente necesita acomodarse, ajustarse, y es allí donde entra el papel del docente, porque en teoría es el experto, el especialista en metodología de la investigación. Entonces, nosotros como personas decidimos en dónde nos ubicamos, si voy a construir o obedecer, si voy a formar y si voy a instruir. Sí, es muy bien sabido que la mayoría de los docentes crean esa sensación de temor, esa sensación de miedo en los estudiantes, porque no sé por qué pareciese una característica, tendría que hacer un estudio etnográfico, creo yo, para poder entender por qué casi todos los profesores de metodología o de seminario de investigación enseñan la misma, como decir, con el mismo criterio, en una parte. Pero cuando este docente le dio clase a este grupo y ahora en el siguiente semestre entra otro docente, el docente de arriba dice, esto que tú hiciste no sirve, lo tienes que desechar, si quieres aprobar, tienes que hacer una nueva investigación, porque esto que hiciste no tiene nada que ver. Eso deja de ser ético en el docente porque está mal poniendo al docente que lo antecedió. El trabajo del docente es, ok, tu trabajo necesita unos ajustes, unas modificaciones para que quede en una versión mejorada. Vamos a ajustar esto, lee esto, integra esto, ajusta esto. Ese es el papel de quien forma. Pero quien instruye fácilmente desecha el trabajo de uno y dice que hay que hacer otro trabajo porque para él eso no está bien, porque el docente no lo supo guiar, no lo supo orientar. Entonces ahí se crea una disyuntiva y es donde empiezan las primeras confrontaciones o los primeros conflictos cognitivos en los estudiantes ante decir, ya va, pero ¿cómo es que con el profesor anterior saqué 20 y ahora este profesor me dice que esto no sirve? ¿Quién en realidad tiene la razón? Entonces ahí es donde llega el síndrome del todo menos tesis, porque ya llega la frustración, se eleva el cortisol, viene el estrés, el estudiante empieza como que prácticamente se va a rasgar el cuero del cerebro, va a quedar sin pelo, porque empieza a rascarse, a tomarse y se bloquea. Por lo tanto, el cerebro ni se concentra ni realiza conexiones sinápticas. Y eso hay que considerar que tenemos que ser muy empáticos al momento de ser docente de investigación. Y hay otra cosa que yo digo firmemente, y donde llegue y donde me paren, lo defiendo. Un docente que no esté activo en investigación, lamentablemente no puede facilitar seminarios de metodología. Yo soy doctor, y si soy doctor, ¿qué? ¿A dónde están tus investigaciones? ¿En cuánto tiempo no has hecho una investigación? ¿Cuántos proyectos has desarrollado? ¿Cuántos artículos has publicado? ¿En cuántas conferencias has participado? ¿Cuántos diseños curriculares has realizado? ¿Cuántos talleres has estructurado? ¿Cuántos planes de formación has asesorado? ¿Has tutorado? ¿Desde cuándo no estás inmerso en la investigación? A ti el título de doctorado no te hace experto en la investigación, te da las herramientas, pero si tú no te mantienes activo, ¿cómo tú vas a enseñar investigación? Si se recuerdan que ahorita hubo, dentro de las características del rol docente, hablábamos de enseñar a investigar investigando, con el ejemplo. ¿Y qué ejemplo estás dando tú a un estudiante? Y todavía sí le dices que lo que está haciendo no sirve, que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Con qué moral tú te atreves a decirle eso a un estudiante si tú no haces investigación? No, que yo haga investigación cuando estudié el doctorado, hace 5 o 7 años que te graduaste, por ejemplo. ¿Qué más hiciste?
¿Cuántos artículos ha publicado? El docente debe estar activo anualmente. Debe hacer al menos un artículo, una conferencia, un proyecto. Claro, Wilmer, es que todo se enseña aplicando. Si yo quiero aprender matemática, tengo que aplicar la matemática en todo momento. Si yo quiero investigar, si yo quiero aprender a investigar, tengo que investigar. Es como decir, estar inmerso. Yo le llamo a ese mar de conocimiento, a ese mar de profundidad, o sumergirme a ese mundo en donde verdaderamente voy a encontrar o a descubrir ese nuevo conocimiento. Entonces, es como decir, a ver, un docente que ya esté jubilado con muchos años, ¿cómo va a dar práctica a un estudiante de educación? No es que no esté capacitado, ojo, aclaro y acoto. El problema es que el Ministerio de Educación, en el caso de Venezuela, y creo que casi a nivel de Latinoamérica, va cambiando los decretos, va cambiando los currículos, va generando nuevos lineamientos, nuevas orientaciones pedagógicas, y el docente, si no es investigador, no está actualizado. Entonces, al estudiante lo va a enseñar como él lo concebía hace 10 años atrás. Y fíjense el retraso que está teniendo el estudiante, 10 años atrás. Y yo lo hablo por experiencia propia. Cuando yo estudiaba mi pregrado, yo vi en didáctica, porque yo no vi la materia de planificación, sino que en didáctica vimos la parte de planificación. Y la docente que me tocó me dio a conocer un solo formato, uno, y era por objetivo. Y el formato era de la universidad. El formato no era de ninguna institución de educación media, que es donde yo tenía cabida en ese momento por mi perfil. Y cuando yo voy a empezar a trabajar, me encuentro con un liceo, una institución privada que trabajaba por competencias e indicadores. Primer choque. Ahí me enfrenté yo. Me dicen, no te preocupes, aquí está el libro. En el libro tenéis las competencias y tenéis los indicadores. Y yo dije, pero ya va, o sea, voy a copiar lo que dice el libro. Me dice, bueno, pero tú tienes la opción, gracias a Dios el colegio era abierto en ese sentido, tienes la opción de adecuarlos. Pero aquí tienes para que aprendas cómo redactar una competencia, cómo redactar un indicador, qué es una competencia, qué es un indicador, porque si bien es cierto, los programas instruccionales en las universidades no están contextualizados la realidad, si son más bien generales. Pero está la tarea del docente en contextualizar los contenidos. En mi caso particular, yo estoy revisando cuáles son las modificaciones en las leyes, los decretos, porque yo no soy de integral, pero tengo estudiantes de integral, de matemática y física y de ciencias sociales. En el nivel de bachillerato, que es matemática y física y ciencias sociales, tengo la experiencia. En integral no la tengo, exceptuando en Colombia porque trabajé con primaria, pero en Venezuela no la tengo. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, le solicito a mis estudiantes que vayan a las instituciones de su nivel educativo y pidan por favor que le faciliten los diferentes formatos de planificación y de evaluación que manejan. Y a partir de allí es que yo desarrollo las actividades académicas de planificación y de evaluación con mis estudiantes, utilizando y empleando formatos pertinentes a su nivel educativo. Pero el docente que no investiga y que no se mantiene activo y actualizado comete el error de atrasar al estudiante. No es que lo está mal formando, sino que lo está formando en un contexto desfasado a la realidad actual. Y ahí es cuando el estudiante empieza a ver su primera práctica, cree que va bien, pero se encuentra el choque de que hay un formato que no tiene nadita que ver con el que él va a emplear. Y hay otro caso particular de una docente, no recuerdo si ella está activa o está jubilada, le está dando clase a la hija de una colega. Y ella sí es activa porque es hasta supervisora en el nivel de primaria. Y la hija, la profesora le da un formato muy básico, muy sencillo, que no tiene nada que ver con lo del nivel. Y la profesora, más bien la mamá de la hija, la orienta y le dice, hija, este es el formato, así se va a redactar. Y la profesora dice que eso no es así. Entonces, ahí se encuentra ese dilema en el estudiante en decir, ¿hago esto para pasar o hago esto para aprender? Ahí es donde hay que empezar a ver si construyo u obedezco. Ahora, para avanzar, hay otro de los inconvenientes que muchas veces
Los docentes no le explican, sí, ¿cuál es tu variable? Pero no le dice de dónde viene la variable, en dónde la encuentro, por qué se llama variable. No, tampoco llegan a esos niveles. Pero así, en forma de recorrido, porque esto lo profundizamos en el diplomado, en el título es donde se representan las variables. Otros dicen en la pregunta, es verdad. Pero a mi parecer, a mi parecer, yo creo que cuando el estudiante trae el tema o la idea de la investigación, la identifica más rápido la variable o la categoría en ese tema. Porque si yo voy a hablar de estrategias didácticas y aprendizaje significativo, yo le digo al estudiante, esos son tus focos y tus focos son tus variables o tu categoría. A que yo le diga en la pregunta cuáles son tus variables. Es más fácil indicarle de esa forma y en el título, para mi perspectiva, es mucho más fácil que el estudiante la identifique. De las variables, la categoría, surgen las dimensiones o subcategorías. Yo más adelante en el diplomado vamos a ver cómo surgen estas o estos elementos. Hay una técnica, una estrategia que cuando estudié el doctorado me funcionó mucho y que he venido aplicando y que ha dado bastante resultado también, porque ubica, centra al estudiante en qué es lo que voy a plantear, en qué objetivo voy a trabajar, la metodología que voy a utilizar y así sucesivamente. Luego las dimensiones y subcategorías se extraen de los indicadores y los indicadores y unidades se formulan las interrogantes. Las categorías o variables requieren estar definidas por mínimo tres autores, como dijimos ahorita. Las dimensiones de subcategorías igualmente, los indicadores universales también. Y de todos estos es que se sale o se construye el cuadro operacional o la matriz categorial de la investigación. Algunos aspectos conceptuales del docente investigador, en este caso particular, autoridad personal, el docente investigador se dedica al proceso de construcción del conocimiento a partir de la integración de la docencia e investigación como fundamento esencial del desarrollo del pensamiento crítico y creativo y otros. En este sentido, se involucra otros medios o recursos que contribuyan en su práctica profesional, como por ejemplo, uno, se convierte en un profesional que integra los roles docencia e investigación. El docente de investigación no debe quedarse solamente para dar una clase, para sentarse detrás del escritorio a revisar un trabajo, sino que debe verse presente con los estudiantes en su investigación. Y voy a decir algo que pareciese, ¿cómo pudiese decirlo? Como si fuese prepotente. Ah, pero es que los docentes, cuando el estudiante va a publicar un artículo que se extrae de su investigación, ahí sí juega el docente y dice, yo soy co-investigador, me metes allí contigo, pero ¿en qué momento ayudó al estudiante a hacer la investigación? Y simplemente era como decir chancleta, 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 y el estudiante tuvo que buscar ayuda. Ah, otra cosa, es allí el problema cuando el estudiante busca ayuda por fuera, porque el docente no hace su trabajo. A veces el docente sí lo hace y el estudiante sin vergüenza, es normal. Pero muchas veces el docente, cuando pone tantas trancas, es que el estudiante dice, no puedo más. Todo lo que le llevo, el profesor me dice que está malo. No puedo más. Y empiezan a buscar ayuda externa por esa situación que pareciese tan simple. Dos, reflexiona, evalúa, cuestiona y transforma su práctica. Yo quisiera saber cuántos de los docentes hace eso. Yo creo que seríamos contados con los dedos, no sé si el 10 o el 5% de toda la población asumimos esas acciones que están allí. Reflexiono, evalúo, cuestiono y transformo la práctica, porque si yo estoy viendo que la mayoría de mis estudiantes no están avanzando en la investigación, yo me tengo que preguntar, ¿será que es un problema de los estudiantes o un problema didáctico, pedagógico? ¿A dónde va todo? ¿Cuál será la explicación? ¿Cuál será la causa que está promoviendo esta consecuencia, estas dificultades? ¿Cómo puedo hacer para revertir este problema? Poco se hacen la pregunta y siguen continuando. El que terminó, terminó, el que avanzó, avanzó, y el que avanzó, defiende, y el que no, se queda. Facilito. Tres, está inmerso constantemente buscando innovar desde sus acciones como docente investigador, es lo que dije ahorita. También investiga con el estudiante, porque como si soy tutor de cualquier tema o área en educación,
¿Cómo yo te voy a sugerir una bibliografía si yo no estoy inmerso en las acciones como docente investigador? Profe, ¿qué teoría me sugiere? Ah, bueno, sí, del conductismo, porque hablo mucho de eso, por ejemplo. Profe, ¿y qué autor puedo leer para eso? No sé, busca en internet, debe haber varios. Hay varios, los que agarráis, me los pasáis y yo te digo cuál. Facilito. El tutor, el asesor, el mentor, guía, orienta y recomienda. Y si no tiene conocimiento de las teorías, de las variables o de las categorías, no puede recomendar, pero nada. Punto 4. Promueve la investigación a través de diferentes actividades educativas, como seminarios, talleres, simposios, experiencias significativas, sistematización de experiencias, entre otras. Se convierte en un asesor y acompañante de los estudiantes, inspirando e incentivando. Fíjense, inspirando e incentivando. Y muchos en esto no hacen pero ni un poquito. Ni cosquilla, coloquialmente hablando. Ni cosquillita le hacen al estudiante. A que exploren, indaguen, es decir, se conviertan en apasionados de la investigación como herramientas de nuevo conocimiento. Nosotros tenemos que hacer que el estudiante se enamore, que el estudiante cuide su investigación como si cuidara una rosa o como si cuidara su tesoro más preciado. Ejemplo, que si como cuide su teléfono. Facilito. ¿Quién no ama su teléfono en casa ahorita los estudiantes que no sueltan el teléfono para nada? Así como cuidan su teléfono, cuiden a la investigación, amen a la investigación y van a ver que eso va a tener mejor resultado. No un impacto al 100%, pero van a haber cambios positivos, de verdad que sí. Porque todo es poco a poco. Cuando el estudiante no está familiarizado y tiene dificultades, hay que ir primero transformando esas dificultades para que luego vaya encaminándose a lo que es la investigación. Ahora, algunos retos para el fortalecimiento de este binomio docente-investigador son los siguientes. Estar activos en los procesos de publicación para la visibilidad de los resultados. Todo ello permitirá la contribución a la ciencia y al ascenso académico. ¿Cuántos de los docentes acá, cuántos artículos tienen, cuántas participaciones en conferencias han estado, nacional e internacional, por ejemplo? Hay muchos que simplemente lo hacen cuando van a ascender, en el caso de la universidad. Para ascender a una categoría a la otra, ahí hacen una investigación, hacen un proyecto. O porque están estudiando el posgrado o la maestría, la especialidad o el doctorado. Pero ya después se olvidó de las investigaciones. El docente tiene que estar proveyendo conocimiento a la ciencia, a la sociedad científica, a la tecnología, y eso lo hace a través de la producción intelectual, la construcción de artículos y de proyectos de investigación que alimenten, que nutran las líneas de investigación, porque si los profesores de la universidad no hacen investigación, las líneas mueren, porque quien alimenta las líneas son los proyectos de investigación. Las revistas de las instituciones universitarias o los institutos científicos, si no hay quien escriba, las revistas también mueren. Por lo tanto, hay que estar produciendo. Segundo, carencia de criterios unificados para la orientación metodológica, profundidad en la diversidad de enfoques y paradigmas de la investigación, como les dije. Oriento de este enfoque porque yo soy netamente cuantitativo y yo no conozco otro. Por lo tanto, el estudiante podrá querer transformar, pero yo no conozco la IAP, lo voy a orientar es por aquí. Por allá, nada. Y lo otro es lo que dije ahorita. Si yo tengo un criterio y el otro docente tiene otro, genera el choque. Ah, pero a veces el docente dice, modifica esto por esto y por aquello, y cuando lo modificas y los vuelves a llevar, el docente te dice, pero ya va, esto no es así. Si el estudiante no hace o no lleva un registro de las observaciones que el profesor le va asesorando, el estudiante queda mal, porque no tiene la evidencia de que el docente ya había dicho que esto había que cambiarlo. Wilmer comenta, yo actualmente estoy haciendo un trabajo de investigación científica titulado Medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela y sus efectos en la vida social desde un análisis sociológico. Wilmer, eso creo que lo vas a trabajar con perspectiva, ¿verdad? Porque no lo veo mucho, así como está, no lo veo mucho en el contexto educativo. Creo que está más orientado a las ciencias sociales. Ok, listo, con la revista Perspectiva. Chévere. Continuando, tenemos entonces el tercer reto, que es la carencia de tiempo para actividades de proyección académica
La alta carga docente y administrativa a menudo deja poco o nulo espacio para estas actividades esenciales para construir un currículum de investigador sólido. A veces hay universidades que por la poca o la excesa matrícula estudiantil, yo creo que en Venezuela ahorita eso no es realista, nos colocan más de las horas académicas establecidas en la ley, ¿ok? En vez de 18 nos colocan, por ejemplo, 26 y nos queda muy poco para ejercer las otras funciones. Por ejemplo, servicio comunitario, extensión, investigación, eso es uno de los elementos. Otro es, por ejemplo, que somos coordinadores de posgrado, de pregrado, de un departamento y nos abocamos más al trabajo administrativo y dejamos de lado lo académico investigativo. Esa es otra de las condiciones. Y este, la iniciativa, que si no la tenemos tampoco lo queremos hacer. Por ejemplo, en mi caso muy particular, con la plataforma del TikTok, yo creé, bueno, yo creé no, me integré a una conformación de amistad y eso era todos los días 5 horas conectado y yo estaba perdiendo mi moral. Mi moral era que yo digo, si tú no investigas, no puedes dar investigación. ¿Con qué moral tú vas a enseñar investigación, tal, 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 todo aquello? Y yo dije, hasta aquí llegué. Primero porque ya necesito entregar mi trabajo de ascenso porque tengo un año de atraso, pero ya gracias a Dios ya está casi listo. Y de allí va a ejercer un diplomado que vamos a trabajar acá, que es Laboratorio Sentipensante, Neuropedagogía Liberadora para la construcción colectiva de pensamiento crítico en la formación universitaria. Va a estar, si esto está interesante, aquel va a estar mejor, porque a ese le he inyectado una pasión que lo gozo, lo disfruto. Es más, ni me frustro cuando estoy construyendo, todo fluye al tiempo y al momento. De verdad que eso está sumamente interesante. Y eso es la intención de los trabajos de investigación. Voy a tomar este espacio para eso. Una investigación debe tributar a un producto y el producto no es simplemente los lineamientos que yo generé, los postulados que yo generé, un modelo que yo generé, es darle aplicabilidad a esa propuesta. Si tú generaste un modelo de enseñanza-aprendizaje para el mejoramiento de la comprensión lectora, por ejemplo, no te quedes en el papel. Ahora aplícalo. Inscríbelo en extensión, por ejemplo, en el caso de las universidades acá existen lo que son los componentes docentes, los programas de formación docente, educación continua. Estos son los departamentos que le van a dar viabilidad a esa propuesta que emerge de tu trabajo de investigación. O lo puedes construir en una electiva, en una unidad curricular obligatoria, o lo puedes contribuir, poder proponer, por ejemplo, también a otra institución. O sea, esa es la intención de un trabajo de investigación, que el producto no se quede en el papel, sino que se viabilice o se visibilice al público. Y ahora vamos entonces con otra aplicación que ustedes mismos la recomendaron, que yo la fui trabajando también. Ok, ya vamos a ver esta. Ok. Fíjense que aquí dice descargar completa o. Ya voy a compartir, que no he compartido, perdón. Dejar de compartir acá y vamos a ver en la página ahora. Y ahí la tenemos. Fíjense que aquí me da la opción, esta es la de ahorita, la de que estamos trabajando de tutor IA Plus. O descargo el plan solo, o descargo la presentación sola, o descargo la evaluación, o simplemente le doy aquí arriba y me descarga todo. Pero aquí no me dice el formato en que voy a descargar, pero aquí tengo en Word o en PDF, presentación y tal. Vamos a darle aquí, por ejemplo, y ahí ahorita me va a descargar toda el recurso que me diseñó, plan, presentación y evaluación. Pero vamos a ver la presentación, fíjense, por eso les digo ahorita es muy sobria, no es tan profesional, no es tan llamativa, pero para nosotros poder guiarnos me parece sumamente interesante, muy fácil de digerir, no la veo compleja, ni difícil, ni complicada, ni nada. Vamos a ver si tengo que cambiarla y proyectársela ahorita. Tengo que salir y compartirla. Ok, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver entonces la siguiente página que es Gamma. Vamos a ver, esperar que cargue y veamos las funciones, las herramientas que ella también nos facilita para desarrollar actividades académicas.
Aquí ella sí te da unas plantillas para la presentación que me parecen bastante llamativas, bastante interesantes, bastante académicas, que veo que utilizan un fondo sumamente llamativo y a mí me gustó bastante. Entonces, y lo bueno es que aquí hay algo que dice reemplazo de plantilla. Si no me gusta el diseño que seleccioné al principio, no tengo que borrarla o empezar desde cero. Simplemente le doy a reemplazar la plantilla, me da las otras opciones, yo selecciono el diseño y ella automáticamente lo cambia en la presentación que ya yo diseñé. Lo malo es que para descargar es Plan Pro, lamentablemente. Pero ella también te permite modificar, editar todo lo que en ella se encuentra. Por la prueba que no hice, es que si nosotros copiamos, porque yo puedo tener la opción de copiar, de seleccionar, lo único que se va a perder es la plantilla. Pero si me gusta el diseño, la estructura, la organización del texto, podremos intentar en copiar y pegarlo en un fondo diferente y listo. O simplemente le hacemos capture, cortamos y pegamos en una presentación normal y ya tenemos nuestra presentación sin rollo y sin inconveniente. Dios mío, el internet mío hoy como que está bastante lento. Vamos a esperar un momentico a ver si carga. Temprano tan rápido que funcionó. Si es que no me da la opción ni siquiera de seleccionar los iconos que tengo acá. No me da la manito, que es la opción de que me lo deja marcar. En vivo todo puede pasar. Ya. Bueno, no quiere cargar, lamentablemente ella no me quiere dejar trabajar en internet hoy. Vamos a ver si lo avanzamos y me da la opción de si esta carga, a ver si es el internet o es la página que está un poco lenta con el internet, a ver si me carga otra, porque aquí tengo todavía dos más que vamos a conocer. Ok, ya esta está cargando. Esta la descubrí, para serle sincero, la descubrí hace un mes y se llama, no soy bueno en el inglés, se llama character.ai. ¿Ok? O sea, como carácter, inteligencia artificial. Y aquí, donde dice crear, si mi internet está un poco lento porque no me deja ni siquiera marcar, donde dice crear, nosotros le damos clic y ella despliega una ventana. En esa ventana nos da la opción de crear una voz, aquí está, miren, de crear un personaje, de crear una escena, voz, un video o un cómics. En el caso muy particular del personaje, yo le doy clic, además de otras opciones que ella me permite acá poder interactuar con ella, como por ejemplo, aquí fíjense, prueba esto, tenemos práctica un nuevo idioma, practica una entrevista, lluvia de ideas, un generador de ideas, consigue recomendaciones, ayuda a tomar decisiones. Estas son funciones que ella te va a orientar a ti si tienes dudas, inquietudes acerca de un proyecto. Lo puedes hacer a través de una entrevista, de un ayudante creativo, de un orientador en tomar decisiones para ver cuál es la mejor idea, planificación de un viaje. O sea, aparte de que se puede utilizar académicamente, también lo podemos utilizar de manera recreativa. Entonces, aquí donde dice crear, yo le doy en crear personaje. Ya yo creé el mío y el mío fue Simón Rodríguez porque fue un ejercicio que hice con mis estudiantes cuando estábamos estudiando el enfoque pedagógico en el sistema educativo bolivariano. Entonces, fíjense, aquí me pide el nombre. Ella dice, por ejemplo, Albert Einstein. Si yo estoy estudiando, en el caso de la sociología, de la psicología, estoy estudiando a un autor, a un psicólogo, a un pedagogo, a un filósofo, yo voy a crear a ese personaje. Además de que es tan buena la herramienta, a mi parecer, que también hace que el estudiante investigue por otras fuentes,
porque aquí te está preguntando que describas la biografía del personaje que tú estás creando, por lo que el estudiante debe insertarse en otro sitio web para investigar la biografía de su autor, para que cuando yo cree el autor, él hable como el autor, o sea, yo converse con ese autor. Tenemos el nombre, el eslogan que tú le puedes dar, la descripción que es la biografía, es decir, ese personaje quién es de ficción, es historia, a qué se dedicó, todo eso. Saludos es el primer mensaje que te va a dar él cuando abras su interacción, su chat. Puedes añadir otros saludos si gustas, te da la opción, saludos de IA para nuevo chat, si tú no lo tienes, ella te lo coloca. Le das una etiqueta, que son varias opciones que ella te permite acá, que tienen que ver con tu personaje, si es de ficción, si es de educación, si es de ingeniería, todo esto. Y de paso, otras opciones de este caso dice, siempre habla con un lenguaje formal, poético, así como tú quieres que él converse y cómo se relacione él contigo. Le das crear y en mi caso particular, yo creé a Simón Rodríguez y ya vamos a ver, ok, aquí, fíjense, ya yo tenía una conversación previa con él, que fue un ejercicio que hice con mis estudiantes para interactuar. ¿En qué sentido? Los estudiantes tienen una actividad final que es... em, elaborar o formular o diseñar y aplicar una estrategia didáctica que tenga fundamentación teórica en las teorías psicológicas de aprendizaje, en los modelos pedagógicos y en el nivel educativo. Por lo tanto, en la interacción con el autor, fíjense, aquí tenemos todo. Aquí dice bienvenido. Este fue el mensaje que yo le coloqué. Me dice Simón Rodríguez, bienvenido. Pregúntame lo que quieras conocer sobre mi enfoque pedagógico para transformar la educación. Hola, soy tu mejor maestro. Si quieres aprender, lee y analiza mis aportes educativos. Ya lo estoy invitando inmediatamente a que también debe leer, que yo no le voy a dar toda la información. Me responde, hola, maestro, le digo yo, ¿qué estrategia didáctica puedo emplear para la comprensión de tu lema inventamos o erramos con estudiantes de educación? Y aquí él me va dando diferentes ideas, yo sigo interactuando, le voy preguntando, porque él también me hace preguntas en las que yo debo corroborar o afirmar lo que él me está indicando, a ver si quiero, como él lo plantea, o yo tengo una idea diferente. Y de esa forma él me va respondiendo como si fuera Simón Rodríguez. Ustedes se imaginarían el impacto, porque mis estudiantes dijeron, wow, así esa fue la primera expresión, cuando yo les dije, ¿ustedes se imaginan hablar con Freire? ¿Ustedes se imaginan hablar con Piaget? Y fue sumamente interesante el ejercicio que ustedes pueden trabajar. Y fíjense que también pueden, aquí en la parte de laboratorio, que me pareció interesante, tiene unas funciones que me parecen también muy eh, importantes trabajar acá con los estudiantes. Cuando me deje un... Fíjense, podemos crear, te da la opción de streaming, de cómics, libros y otras funciones que nos permite a nosotros acá, vamos a ver, esta página. Entonces, fíjense, tenemos otra, recrearlo, fíjense cómo lo tenemos acá, como si fuesen el podcast, una historia, o sea, infinidad de cosas que por nosotros podemos invitar al estudiante a que una de sus experiencias de aprendizaje nos las cuente como una historia, como por ejemplo, una historieta, un cómic, o sea, que sea él, con eso que aprendió, nos los haga de manera gráfica, no las haga de manera visual. Y creo que eso va a desarrollar en él el pensamiento crítico, reflexivo, analítico y creativo. Entonces, esta página me parece sumamente interesante. Ok. Gamma, a ver si Gamma creó, me abrió, si no me abrió, continuamos. No, ella se quedó allí, ella no quiere hacer ninguna función. Gamma no se hizo amiga mía hoy. No sé. Vamos entonces a compartir la presentación que tenemos trabajando hoy. Listo.
Sí, es que tengo el internet un poco lento por lo que veo ahora. Ok, avanzamos entonces a la siguiente lámina y ahorita estudiamos el rol, luego los retos y ahora vamos a ver algunas estrategias para el fortalecimiento del docente investigador, como lo son. Uno, sí, Juan, pero tiene algunos elementos gratuitos porque yo la trabajé hoy y me diseñó el recurso, pero para descargarla todo es pago. Todo dice todo, para modificar todo es pago. Pero lo que veo es que si tú la proyectas desde la misma aplicación, tú la puedes trabajar, pero no puedes, correcto, también, ajá, tiene un límite de páginas, pero pude trabajarla y puedes tú, si la proyectas desde allí, abres la página y la compartes en pantalla completa, la puedes desarrollar. Pero de resto no puedes hacer más nada, no como otras, por ejemplo, Notebook LM, el mismo Techi, Tech, que estamos trabajando ahorita, que ya permite descargar los recursos, pero Gama sí de verdad que no deja, pero nada. Es una de las más, vamos a decir, de las más, ¿cómo decir?, impositivas, porque ella dice, o me pagáis o no tenéis beneficios conmigo prácticamente. Ok, entonces, dentro de esas estrategias tenemos capacitación y formación continua en investigación. Es prácticamente lo que ustedes están haciendo ahorita. Pero eso debería también de aportarlo las instituciones en las que ustedes laboran. O la ofrecen ellas o ellas le dan la oportunidad de ustedes formarse en otros espacios. Creo que los contratos colectivos tienen esa posibilidad que las instituciones deben brindar ese beneficio a los profesores, hasta tanto la universidad no tenga esa formación. En mi caso particular pasó con el doctorado. La universidad donde trabajo, cuando la hice, no había un doctorado todavía, por lo tanto hubo el beneficio de que la universidad te pagaba un tanto porcentaje en otra universidad para que tú estudiaras si era privado. Y Géminis se convirtió en mi aliado favorito. Está ChatGPT, está Claude, pero no sé por qué, pero Géminis parece que se acopló tanto conmigo que ya ella sabe quién soy yo, ya ella sabe cuáles son los temas que yo trabajo, ella sabe, es más, hasta conectó con un tema, con un trabajo, que en ningún momento yo le hice una pregunta, que yo recuerde, y ella conectó con ese trabajo. Hasta sabía el cargo, la responsabilidad que yo tuve en esa universidad. ¿Cómo lo supo? No sé. Pero al entender eso, yo dije, vos soy la propia. Esa es mi aliada y trabajo con ella bastante. Más con ella que con cualquier otra. Pero es importante que las TEAS o TECHI son facilísimas para trabajar planificación y diseñar actividades, porque en otras inteligencias artificiales tú tienes que conocer mucho las orientaciones que le vas a dar. Tienes que ser muy específico. A cambio, en las otras que mostré ahorita, ella te va preguntando qué objetivo quieres, cómo lo quieres. O sea, tú le vas de una vez respondiendo para que no se te quede nada en el aire, para que el diseño o la actividad salga según lo que tú tienes previsto, según tus necesidades e intereses para desarrollar con tus estudiantes. La estrategia 2 es el fomento de la investigación colaborativa y en red. El docente que está trabajando con investigación puede trabajar de manera colaborativa con otro grupo de docentes que estén en la misma línea. Son categorías o variables diferentes, pero todos están en la misma línea y se pueden compenetrar. ¿En qué sentido? A través de la sugerencia de libros, de textos, mesas de estudio, mesas de trabajo, organización de eventos académicos, investigativos, no solamente con docentes del mismo programa, sino de la misma universidad, pero también de otras universidades con las mismas áreas de conocimiento. De esa forma, la investigación se nutre, pueden conformar, como dice acá, creación de plataformas de difusión como los grupos de estudios en WhatsApp, comunidades de estudio de WhatsApp, los canales de WhatsApp, los canales de Telegram, reuniones a través del Zoom, del Google Meet y de cualquier otra plataforma en la que nosotros podamos conectarnos para dialogar. Puede ser presencial, pero también virtual.
Por último, promover una cultura investigativa. Yo creo que este es el fuerte, es el desafío más grande de la universidad, promover la cultura investigativa. Si nosotros aplicamos un instrumento cuantitativo para ver cuántos docentes hacen investigación y cada cuánto tiempo, va a ser triste el resultado. Ojalá y Dios permita que me equivoque, pero creo que el 99% estoy seguro de que el resultado va a ser bastante triste. Cada cuánto y cuántos hacen investigación. Eso es triste. Ok, tenemos una dinámica que en el chat del Zoom ustedes van a hacer. Dice, ¿quién soy como docente? Y comento lo siguiente, va a ser una actividad secuencial. Por ejemplo, inicia el facilitador y luego cada participante comenta la frase iniciando siempre con yo como docente. Yo como docente siempre promuevo el sentido crítico de los contenidos. Ustedes deben hacer lo mismo, pero el yo como docente es un lineamiento que deben ustedes tomar en cuenta para iniciar. Y luego dicen, yo como docente, ¿qué hago? Esa es la respuesta de yo como docente, soy esto, hago esto, promuevo esto, oriento esto, facilito esto. Eso es lo que ustedes van a responder en el chat en este momento. Yo como docente soy, o quién soy como docente. Entonces, para responder a esa pregunta, yo como docente siempre promuevo, siempre oriento, siempre facilito, o yo como docente puedo quitar ese siempre y digo, yo como docente promuevo, oriento, facilito, aplico, genero experiencias de aprendizaje, cualquier cosa que se le ocurra porque es una respuesta propiamente de ustedes. Simplemente le di algunas orientaciones, algunas, vamos a decir, algunas pistas que le permite a ustedes ubicarse y centrarse en definirse a ustedes mismos, porque se van a definir a ustedes, no solamente definir, sino que se van a identificar a ustedes como docente. Vamos a ver qué me van a escribir por allí. Por cierto, ¿quién se tomó la tarea de escuchar la música de ayer? Yo les envié el link, a ver qué les pareció. Yo se la coloqué a mis estudiantes y el ritmo les gustó. Dicen que estaba como pegajoso. Yo quería el de la canción que les dije, pero bueno, esa fue la opción que me dio la página. Y, y así la dejé porque sí, en realidad está como pegajoso, jocoso, invita a bailar, te da energía, que creo que sí está interesante. Ok, vamos a ver con quién será el primero en responder. Yo como docente, ¿qué hago? Eso es la respuesta de quién soy como docente. Dice Juan. Yo se lo pregunté a Gemini que si quién soy yo como docente y me dijo casi la verdad. Claro, Juan, porque si ya tú tienes rato trabajando con ella, ya ella te conoce y por lo tanto ella sabe quién eres tú y sabe cómo te va a responder. Pero la intención era que no le preguntaras a Gemini, era que lo hicieras tú, ¿ok? En esta parte. Te defines por un perfil que combina el rigor técnico, la visión estratégica del mundo corporativo y una profunda preocupación por la formación práctica y pedagógica de tus estudiantes. De los últimos semestres, analizando tu trayectoria y los proyectos en los que te enfocas, esta es tu identidad como educador. Puente entre la academia y el mundo real. No eres un docente netamente teórico, tu enfoque en asignaturas como contabilidad aplicada, negocios y gestión de talento humano está completamente alineado con últimos. Mercado diseña tus clases, asesorías para que los estudiantes del noveno semestre no solo entiendan el qué, sino el cómo. Muy bien. Yo como docente, alguien que no solo enseña una materia, sino que enciende la chispa de la curiosidad. Excelente. Es que vengo de las organizaciones privadas y de repente me vi en la parte docente y me gustó, entonces todo es práctico. Juan, eso quiere decir que tienes una vocación, pero lo bueno es que como tienes la práctica, porque vienes del trabajo de campo, tienes las herramientas actuales para que tus estudiantes de contabilidad salgan con competencias pertinentes al contexto laboral, porque muchos de los docentes, así de cualquier área, pero voy a hablar específicamente en la tuya, ingenieros, administradores, tienen el conocimiento teórico, pero no tienen la práctica porque muchos no tuvieron
vamos a decir, el beneficio de conseguir trabajo en su área de egresado, pero ingresan al área educativa y lamentablemente no tienen la teoría, pero no tienen la práctica. Y ahí van a generar dificultades es en el estudiante. Ese es el problema. Pero si tú tienes el conocimiento teórico y la práctica es sumamente importante para los estudiantes. Lo único es que gracias a Dios tú estás formándote o autoformándote en la parte pedagógica, porque yo puedo conocer mucho de administración, puedo conocer mucho de contabilidad, pero no sé cómo hacer para que mis estudiantes entiendan y comprendan un ejercicio, un problema, la lógica, entre otras cosas. Y es allí donde entra en juego la pedagogía o la andragogía. Y les voy a decir algo. La pedagogía la podemos referir en el contexto universitario también. Anteriormente, la pedagogía era concebida como una disciplina para ayudar al muchacho a caminar, hipotéticamente hablando. Pero cuando la pedagogía pasa a ser una ciencia y en ella se pregunta qué tipo de educación quiero, qué tipo de estudiante quiero formar, la pedagogía tiene incidencia en la universidad. Aún más, donde yo me agarro, la universidad, al departamento que yo pertenezco, se llama Ciencias Pedagógicas. No tiene que ver con ciencias andragógicas. Y estoy formando adultos. Uno. Dos, em, los nuevos conceptos de pedagogía aluden a la universidad. Es más, Freire habla de la pedagogía del amor, de la pedagogía del oprimido, de la pedagogía crítica, y eso no se aplica solamente en las escuelas, o es que el docente universitario aplica la andragogía crítica. Está aplicando la pedagogía porque ¿quiénes son los autores? Freire, Girox, Peter McLaren, son autores que hablan de la pedagogía crítica. Entonces, ahí hay una malversación de los conceptos. Yo como docente de ciencias y análisis de los alimentos aplico la teoría de la práctica. Es correcto, por eso me interesa en estudiar la pedagogía. Chévere, chévere. Ok, y esta es la otra página, esperemos que el internet me deje, por amor a Dios, que me parece también buenísimo. Ok, vamos a ver si ella carga. Ok, ya cargó, ahora sí les voy a compartir. Listo. Vamos a darle a compartir aquí para compartir en la página. Esta también me parece sumamente buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Fíjense todas las herramientas que da primero. Presentación de diapositivas, clase mágica, planificar clases, adaptar material, evaluación diagnóstica, video interactivo, hoja de ejercicio, resumen de cualquier tema, bingo, actividades gamificadas, examen, secuencia didáctica, mapa mental, dinámicas para el aula, ideas de actividades, fichas químicas, corrector de pruebas, sopa de letras, crucigrama, preguntas sobre un texto, boletines y muchas más que aquí ya se van a proyectar, si el internet me deja. Aquí está, fíjense, planificación de calendario escolar, ya estaban allá, tenemos aquí. Aquí tenemos Sudoku, juego de memoria, fichas de alfabeto y ortografía, fichas de matemática a nivel intermedio, nivel inicial, fichas de juegos educativos, dibujos para colorear, transposición didáctica, preguntas de juego de gato, fichas para completar espacios en blanco, lista de vocabulario, fichas de caligrafía, fichas químicas, fichas de medición, dibujo simétrico, tutor repaso, redacción, actividades para educación de jóvenes, plan de recuperación del aprendizaje, ideas para eventos escolares, resumen de videos, preguntas sobre videos, proyectos, dudas sobre el video, ideas para fechas conmemorativas, boletines, es importante, ideas para clases accesibles, corrector de ensayos, preguntas PDF, examen simulado, nivelador de texto. Fíjense todo, todo bajo, bajo y sigue mostrando más y más y más funciones. Ya les voy a pasar el link.
Ahí tienen esa, creo que no les pasé. Esta tampoco se las pasé. Ahí tienen la otra. Y creo que esta tampoco se la había pasado. De todas maneras, cuando les envíen a ustedes la presentación, ustedes van a tener todos esos enlaces de manera directa para que puedan acceder a ellos. Pero de verdad que me parece esta. Esta, para mí, es espectacular. O sea, sumamente interesante. Tiene planificación, preparar clases, motivar a los alumnos. Por ejemplo, motivar a los alumnos ya te dice cuáles son. Si quiero educación infantil, te va a decir ahorita cuáles son las actividades de educación infantil. Si quieres de calificación automática, tiene boletines, corrector de ensayos, corrector de pruebas. Por ejemplo, si hacemos un corrector de ensayos, te va a decir, no tengo hoja de respuesta, Teach, configurar todo manualmente y corregir con IA. O tengo las hojas de respuesta, los exámenes que tú tienes, le podemos dar allí, si el internet nos ayuda y dice iniciar escaneo o seleccionar de la galería, se la montamos y ella va a ir haciendo su trabajo. Entonces, fíjense, me parece que esto es buenísimo. A mí me encantó cuando la vi, de verdad que sí. Bueno, y Gama no quiso hacer su trabajo hoy. Y entonces hoy vamos a cerrar con la siguiente pregunta. Si tuvieras que definir la experiencia desarrollada durante estos 9 encuentros de aprendizaje, ¿cómo sería? Si tuvieras que definir la experiencia desarrollada durante estos 9 encuentros de aprendizaje, ¿cómo sería? Y recuerden el prompt, por favor, la actividad que les coloqué el día de ayer, enviármela esta semana, porque eso es parte de la evidencia de mi trabajo en cuanto al resultado que pude generar con ustedes. Le agradezco, por favor, enviarla, porque eso para mí es sumamente importante. Así es, Juan. Juan, todo es un reto. Así nosotros nos creamos, nosotros tengamos la experiencia en un área, siempre tenemos que asumir un reto porque siempre hay algo que nosotros desconocemos y siempre va a haber alguien que nos los va a mostrar. Y cuando nos los muestre, es allí ahora donde nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad para sacar el máximo de eso que para nosotros es conocido, pero requiere de un fortalecimiento, de potenciar ese conocimiento, ya que es parte de la vida que alguien a veces tiene algo que nosotros lo desconocemos, pero cuando nos los entrega, de una vez aprovechamos la oportunidad y nos apropiamos también a nosotros ir creciendo en ese conocimiento, en esa habilidad y en nuestra área de conocimiento. Ok, mientras lo sigo leyendo, Edgar, si tienes algo que darle de información a los chicos, puedes entrar y te cedo el espacio, pero antes quiero recordarle, no se les olvide, por favor, enviarme este fin de semana la actividad del Visual Thinking que va a ser creado con Gemini o con ChatGPT, con el que ustedes quieran, pero es importante tenerlo porque yo con eso muestro los resultados que obtengo con cada una de las formaciones, ya que ustedes allí van a mostrar el aprendizaje que pudieron haber obtenido en esta formación. Gracias a todos, de verdad, por la confianza, por la dedicación, por la responsabilidad, por el compromiso, por la proactividad.
por la participación, por la iniciativa de haber aceptado el diplomado, pero más que eso, haberse quedado, haberse disfrutado, haber aprendido, y eso creo que es lo más provechoso de toda la formación que nosotros estemos. Entonces, de verdad que Dios me los bendiga y ojalá y nos veamos en el otro diplomado con el favor de Dios. Ok, Edgar, te doy la parte a ti. Gracias, Exactamente. profe. Ok. Gracias, profe. Bueno, como lo habíamos... Me rebota a mí. ¿Me escuchan? Estaba como rebotando. Hola, hola. A ver, a ver. ¿Me escuchan, compañeros? Por ahí me estaba como rebotando el audio. Sí, vale, perfecto. Gracias, profe. Bueno, compañeros, agradecidos de verdad por el compromiso, por el tenerlo desde el día uno hasta el día de hoy, esperando y deseando que que haya sido el aprovecho de cada uno de ustedes, que les hayamos cumplido todas las expectativas que cada uno de ustedes tenía. Entonces, como compromiso desde el día uno también, que el día de hoy pudieran ustedes descargar sus certificados. Ya los certificados están en plataforma, ya ustedes pueden ingresar, quienes realizaron el aporte, pueden ingresar en este momento. Voy a compartirles el enlace y cada uno de ustedes va a ingresar y va a descargar sus certificados y porfa nos van confirmando allí en el chat. ¿Cuándo vuelve el diplomado? Por aquí, ¿quién nos escribe? Graciela. Graciela, el día lunes, invitarlos también a cada uno de ustedes. Compañeros, recuerden, el día lunes iniciamos el de énfasis en metodología de la investigación. El número de documentos, el de cada uno, Juan. Creo que tú eres de México, tú colocaste el CUR. Colocas el CUR tal cual, tu CUR, ahí lo vas a colocar y le vas a dar consultar. ¿Sí? Vale, perfecto, Juan. Entonces allí me van confirmando. Sí, comento, compañeros, el día lunes iniciamos el diplomado de metodología de la investigación y ese, aparte, recuerden, los que ya realizaron el aporte, ustedes tienen un 20% de descuento para ese diplomado. Y si lo adquieren, para quienes vayan a adquirir el diplomado del día lunes, que iniciamos el día lunes, el de metodología de la investigación, vamos a tener una masterclass adicional. O sea, luego de finalizar ese diplomado de metodología de la investigación, vamos a tener una masterclass con pensamiento crítico, ¿cierto, profe? Pensamiento crítico es la masterclass que ustedes van a tener por la adquisición de ese diplomado. Entonces, compañeros, porfa, vamos a ir confirmando lo de la descarga del certificado. Ahí también van a tener, cuando ingresan con su número de documento, ahí le das a descargar, Jenny. Jenny, ahí está habilitado para descargar, ahí está habilitado también para que verifiquen el link de las clases, ya lo hice. Vale, perfecto, Juan, felicitaciones, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos el día lunes con el inicio del nuevo diplomado. Nivis, vale, perfecto, igual felicitaciones. Correcto, correcto, profe. También quienes accedan al diplomado de metodología de la investigación van a tener la masterclass. Es un obsequio de la institución, al igual que también recibirán el certificado por esa masterclass. Entonces, cuéntenme, compañeros, alguna duda, alguna inquietud. ¿Cómo llevaría a la práctica este diplomado? Soy docente de primera infancia. Graciela, estás ingresando apenas hoy. Graciela, ¿me confirmas, porfa? Porque el diplomado está enfocado en todos los ámbitos, todos los ámbitos. Jenny, vale, perfecto. Recuerden, allí en esa plataforma, allí siempre van a tener el certificado, cualquier otro diplomado que realice con nosotros, allí también lo van a descargar. Ahí va a estar alojado el material de apoyo, allí va a estar ahí va a estar alojado también las grabaciones. Sí, recuerden, este es beneficio para quienes realizan el aporte. Este es beneficio para quienes realizan el aporte. ¿Alguna duda, alguna inquietud, compañeros? Quien no haya logrado
realizar el aporte y desea el certificado, puede escribirme que con gusto le apoyo allí. Sí, eso le decía, profe. Entonces, Graciela, la invito a que pueda asistir el día lunes, continúes con este nuevo diplomado que tenemos en metodología de la investigación y a cada uno de ustedes, compañeros, cualquier colega, cualquier familiar, cualquier vecino que sepa que le va que va a aprovechar, que va a hacer del aprovecho de esa persona, puede invitarla el día lunes y con mucho gusto por acá los estaremos recibiendo. Cuéntenme, quiero leerlos, cómo les pareció, cómo les fue. Creo que por ahí ya lo habían escrito, pero bueno, quiero volverlos a leer. Y recuerden, el día lunes iniciamos nuevo diplomado, muy atentos allí por el mismo grupo. Yo a partir de mañana voy a pasar un grupo para este nuevo diplomado, entonces allí estén muy atentos para que nos unamos y reciban toda la información del día lunes. El día lunes va a ser a la misma hora va a ser y el mismo día lunes yo les estaré compartiendo el enlace de ingreso. Entonces cuéntenme alguna duda, alguna inquietud. Jenny, excelente diplomado, muy completo, excelente profesor, agradecida. Jenny, contigo también, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por el compromiso que cada uno de ustedes adquirió, como los decía, desde el día uno hasta el día de hoy, esperando y deseando que hayamos colmado las expectativas de todos ustedes y un placer tenerlos nuevamente el día lunes. Recuerden, queremos tenerlos nuevamente el día lunes con este nuevo diplomado. Gracias, Mariela. Gracias, Diógenes. Bueno, compañeros, esa era mi intervención. Quería que, solo me han confirmado como dos, muy completo. Vale, perfecto, Nivi. Solo me han confirmado como dos la descarga del certificado. Porfa, confírmenos que haya quedado todo bien, alguna duda, alguna inquietud por allí que haya quedado con respecto a la plataforma. Cualquier inquietud me pueden escribir. Vale, Germán, yo ya te respondo, en un momento te respondo. Cualquier inquietud, cualquier duda que hayan tenido, me pueden escribir que con mucho gusto les estaré apoyando. Entonces, bueno, sin más que decir, desearles una feliz noche, un feliz descanso, un feliz fin de semana, que recarguen de las mejores energías para que iniciemos nuevamente el día lunes. Recuerden, el día lunes a la misma hora, compañeros. Hasta luego. Profe, muchísimas gracias. Siempre un gusto, Edgar. Dale, estamos hablando entonces. Hasta luego.